Toprak logra 2 triunfos, pero Bautista está más cerca del título. Fin de semana negro en World Superbike, que reabre el debate sobre la categoría de Super Sport 300. MotoGP llega a Phillip Island con el título de Moto3 a punto de cerrarse. Soy Alberto Sánchez y esto es Race Through. Lo que parecía iba a ser un fin de semana más que interesante en la lucha por el título en World Superbike en la cita disputada en Portimao, la segunda ronda disputada en Portugal en esta temporada del Campeonato del Mundo de Superbike, finalmente se tornó en una jornada trágica debido a lo sucedido en una de las categorías soporte de la categoría reina de las motos de serie, la categoría de Super Sport 300. En lo que respecta a World Superbike, llegábamos a un circuito en el que Jonathan Rea siempre se había impuesto a lo largo de estos últimos años, era el único piloto que había disputado todas las pruebas celebradas en el circuito portugués desde que hiciera su debut en el año 2008, y parecía que por condiciones debía adaptarse muy bien a su Kawasaki. Sin embargo, vimos durante este fin de semana que eso no fue así. Más bien sería la Yamaha de Toprak la que mejor se adaptaría a las condiciones, sobre todo en lo que respecta a las pruebas de distancia corta, es decir, la clasificación, lo que cuenta una vuelta, y la Superpole Racing, por desgracia, la primera carrera del fin de semana, debido a lo sucedido en Super Sport 300. Por lo cual el turco se pudo hacer con la victoria, tanto en esa carrera 1, a pesar de que la pole fuera para el propio Jonathan. Tanto Toprak como Bautista fueron mucho más rápidos que el piloto norirlandés y se acabarían disputando una victoria que finalmente cayó del lado del turco, que se aprovechó de esa reducción de la distancia de carrera debido al retraso que tuvo que sufrir la carrera 1 de Superbike por el grave accidente sucedido en la categoría de Super Sport 300, del que hablaremos más adelante, que forzó la salida del helicóptero médico hacia el hospital de Faro, y hasta que no regresara no se podía reanudar la competición. Esa reducción de la distancia de carrera a 14 vueltas benefició al turco, que veía como a la larga Bautista parecía más superior a él, tenía mucho más ritmo, y eso se vio en la carrera 2. La Superpole Race, la segunda carrera de 10 vueltas, Toprak pudo aprovechar la oportunidad y realizar lo mismo que hizo en la carrera 1, adelantar a Jonathan Rea y ganar la carrera aprovechando que esa superioridad de su Yamaha respecto a las otras motos al principio de carrera. Sin embargo, en la carrera 2, ese buen tramo final que parece tener la Ducati en las carreras largas benefició a un Bautista que apenas pierde puntos al salir de esta cita y cada vez está más cerca de lograr su primer título de World Superbike, el segundo para un español y el primero de Ducati desde 2011. Pero todo esto quedaría eclipsado con lo que sucedería el sábado en la categoría de Super Sport 300. Y es que la categoría más pequeña de las que ejercen el soporte de World Superbike nos volvió a dejar una muestra de lo peligroso que es este deporte y en concreto esa categoría. Victor Steeman, el piloto neerlandés que se encontraba disputando el título del campeonato de la categoría frente al español Álvaro Díaz, sufriría una caída en la última curva a 11 vueltas del final, siendo arrollado por el piloto que venía inmediatamente detrás suyas, José Luis Pérez. Rápidamente sacaron la bandera roja, lo cual, con el cero de Victor Steeman, proclamaba campeón a Álvaro Díaz y fue trasladado de urgencia al hospital de Faro. Sin embargo, las lesiones sufridas por ese atropello le dejaron en estado crítico hasta que finalmente su cuerpo diría basta y fallecería el pasado martes. Victor Steeman, de 22 años, piloto de Kawasaki, poseedor del récord de poles de la categoría, se suma a una larga lista de pilotos que han fallecido debido a atropellos en estos últimos años en el mundo del motociclismo. Y reabre nuevamente el debate sobre la existencia de esta categoría, que ya se abrió previamente con el fallecimiento de Dean Herta Viñales, el primo de Maverick Viñales, la pasada temporada en el circuito de Jerez en unas condiciones similares. Super Sport 300 se trata de una categoría en la que, a pesar de ser motos pequeñas, son de una potencia un poquito mayor que las Moto 3, sin embargo mucho más dóciles, lo cual permite a los pilotos apretar más y arriesgar sin sufrir grandes consecuencias. Todo ello sumado al nutrido grupo de pilotos que conforman la categoría y la igualdad en el material provoca grandes grupos en los que los pilotos se lanzan a adelantar sin temor alguno, puesto que la mayoría de las veces pierden el control de la moto, lo cual provoca situaciones muy peligrosas, ya que en grandes grupos, se producen adelantamientos en sitios casi imposibles, que de calcularlo mal puede acabar en un choque con algún piloto en el suelo, y como hay una gran cantidad de pilotos en esa lucha, en esas batallas, alguno puede acabar siendo arrollado. En este caso iban los dos pilotos solos, pero uno detrás de otro, porque las motos permiten seguirse sin perder apenas tiempo
ni agarre en curvas rápidas como en la última de Portimao. En el caso de Steeman, perdió la moto al pisar la línea blanca en el exterior de la trazada, línea blanca que tiene mucho menos agarre que el asfalto sin pintura, por lo cual perdió el tren trasero de su moto y al caer, José Luis Pérez no pudo evitar impactar contra el cuerpo del piloto neerlandés, lo que supondría varios días después la pérdida de su vida. Tras este trágico episodio sucedido el fin de semana, nuevamente está en boca de todos qué va a pasar con esta categoría, qué cambios se deben hacer para que sea menos peligrosa. Ya son varios los pilotos que se han pronunciado acerca de esta categoría, uno de ellos evidentemente Maverick Viñales, que vio cómo su primo perdía la vida en ella la temporada pasada. Buscar una solución es bastante complicado, ya que parece una categoría necesaria para dar el salto al campeonato del mundo de World Superbike por parte de pilotos jóvenes, pero sí que es cierto que esa juventud y esa inexperiencia que poseen estos pilotos, al contar con motos tan dóciles y tan fáciles de manejar, les hace llegar a situaciones límite de las que no son conscientes de su gravedad. Quizás una modificación de las motos para que no sean tan dóciles a la hora de tomar trazadas, de que ya sea al frenar o al acelerar, esas motos pierdan un poco ese control y les hagan pensárselo un par de veces a la hora de adelantar, porque saben que aunque se vayan largos no van a perder, la moto no se van a ir al suelo. Quizá una reducción en la cantidad de pilotos de la parrilla. Lo que sí es cierto es que hay que hacer algo y ya en esa categoría, porque son 2 temporadas consecutivas en las que perdemos un piloto joven por culpa de las condiciones de la misma. A pesar de ello, la vida sigue y, como se suele decir, el espectáculo debe continuar. Y el espectáculo se dirige en este caso a las antípodas del circuito portugués, ya que MotoGP aterriza en Australia para el doblete Australia-Malasia. MotoGP regresa 3 años después al circuito de Phillip Island, situado en la isla homónima al sur de la ciudad de Melbourne. Circuito inaugurado en 1956, sufrió varias reformas hasta ser reabierto definitivamente en 1989, cuando albergó el campeonato por primera vez, siendo esta la primera cita en Australia del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Desaparecería del calendario entre 1991 y 1996 para dar paso a Easter Creek, regresando, eso sí, definitivamente en 1997. Se trata de un circuito de 4.445 metros, con 12 curvas, 7 izquierdas y 5 de derechas, siendo además por sus características uno de los circuitos con la mayor velocidad media de todo el mundial, 176,3 km por hora. En clave MotoGP, la marca con más victorias se trata de Honda, con 9 victorias, pero sí que hay un nombre al que destacar en esta categoría en los últimos años, desde que se inaugurara en el año 2002, no es otro que el de Casey Stoner. El piloto australiano logró 6 victorias, todas ellas de manera consecutiva entre el año 2007 y el año 2012, año de su retirada. Es decir, tan solo una temporada de las que disputó Casey Stoner en MotoGP, fueron 7 en total, desde 2006 hasta 2012. Únicamente en ese año de debut, en el 2006, con el equipo de Lucio Cecchinello, no lograría ganar en el circuito australiano. En la actualidad, por características, Aprilia podría dar la sorpresa en este circuito. Se trata de un trazado en el que gran parte de él es bastante similar al circuito en el que lograría Aleix su primera y única victoria esta temporada, el circuito de Termas, a excepción de no contar con esa larga recta de más de 1 kilómetro. Y también beneficia a la Aprilia porque se trata del circuito en el que conseguiría su mejor resultado antes del podio logrado por el propio Aleix en 2021 en Silverstone, con un 6º puesto de Andrea Iannone. Por parte de Moto2, la marca con más victorias, como es habitual, es Kalex, con 5. Sin embargo, no logra una victoria aquí desde el año 2016, y es que las últimas 3 victorias en el circuito australiano fueron para KTM, 3 de las 4 temporadas que disputó como constructor de chasis. Por su parte, las 2 primeras victorias en este circuito en la categoría de Moto2 fueron para un chasis ya extinto, que es el de Motobi, ambas victorias logradas por Alex de Angelis. Y es que en clave piloto, los 3 pilotos que más victorias han logrado en este circuito están empatados a 2, el propio de Angelis con victorias en 2010 y 2011, Paul Espargaro con victorias en 2012 y 2013 y Brad Binder, el último ganador en este circuito, con victorias en 2018 y 2019. En clave campeonato llegamos a un circuito en el que tanto Ai Ogura como Augusto Fernández no han sacado grandes resultados. Ogura sería 14º en la única cita que disputó en este circuito en el año 2019 en Moto3, mientras que Augusto sería 19º en Moto2, un resultado clave en aquella ocasión en la lucha por el título con Alex Márquez, puesto que Augusto se encontraba en plena pelea con el piloto de Cervera. Si hablamos de Moto3, tenemos que hablar de KTM como la marca con más victorias en el trazado australiano. El fabricante austríaco cuenta con 6 victorias entre los años 2012 y 2019. Ningún piloto ha repetido victoria en este circuito en la categoría de Moto3, sin embargo sí que hay que destacar que Sandro Cortese, el piloto alemán,
sí que repitió victorias de manera consecutiva en el año 2011, la última temporada de 125 con una Derby, y en el año 2012 con una KTM. Clave campeonato, Izan Guevara puede cerrar ya definitivamente el título en este circuito, siendo el segundo piloto mallorquín en lograr el título en Moto3 en Phillip Island, después de que lo lograra ya previamente Joan Mir en el año 2017. Sin embargo, se trata de un circuito que desconoce el piloto mallorquín del equipo Spar, aunque ya hemos visto anteriormente, como sucedió en Motegi, que esto no es un inconveniente para él. Incluso en Tailandia llegó a salvar los muebles a pesar de una mala carrera en un circuito que no se adaptaba muy bien a su moto. En cuanto a sus rivales por el campeonato, Denis Foya sería un 10º en el año 2019, mientras que Ayumu Sasaki fue 7º. Eso sí, lo bueno para Izan Guevara es que prácticamente con quedar delante de Denis Foya en cualquier posición de carreras, salvo las últimas que otorgan puntos, sería suficiente para ser campeón, y es que solo necesita sacarle 2 puntos al piloto italiano del Leopard para salir de aquí con el título, ya que se encuentra 49 puntos por delante del piloto romano, y al terminar la prueba australiana faltarán tan solo 50 puntos por disputarse. Como novedades para este gran premio tenemos que Tetsuya Nagashima, piloto probador de Honda, reemplazará nuevamente a Takaki Nakagami en esta prueba y seguramente también en la prueba de Malasia. Recordemos que el piloto japonés del LCR sufrió un grave accidente en ese choque que tuvo con Marc Márquez, en el que se lesionaría la mano, y al intentar forzar para disputar la prueba del circuito de Motegi, tan solo agravaría la situación al tener una caída en los libres 3 del sábado. En Tailandia ya Nagashima sustituiría a Nakagami, y en esta ocasión será igual. El que sí que va a regresar, salvo que tras probarse en los entrenamientos libres su cuerpo diga lo contrario, es Joan Mir, el piloto mallorquín de Suzuki, que se ha perdido todas las pruebas disputadas desde el Gran Premio de Aragón, regresa en Phillip Island para intentar ya dar un broche final a una temporada horrible para el campeón del mundo del año 2020. De cerrar de la mejor manera posible su etapa en Suzuki. Y novedades de cara al futuro, primero tenemos que hablar del mercado de fichajes, y es que el piloto japonés Kota Nozane, que actualmente se encuentra disputando el Campeonato del Mundo de World Superbike con el equipo GRT Yamaha, llegará al Mundial de Moto 2 de la mano del Yamaha VR46 Master Camp para disputar la temporada 2023. Piloto japonés que llegó a Superbike con grandes resultados en World Super Sport y que parecía una joven promesa japonesa que podría llegar incluso a destacar en Superbike. Nunca terminó de sacar grandes resultados, siempre estuvo a la sombra de su compañero Garrett Gerloff, y ahora tendrá la oportunidad de demostrar su valía en Moto 2, quizá en un ambiente un poco más familiar para ella, que gran parte del personal del equipo Yamaha VR46 es japonés. Cuenta con el apoyo de Yamaha y si se adapta bien a la Kalex, con su estilo agresivo al que nos tiene acostumbrados en Superbike, quizá podamos verle destacar. No solo novedades en el mercado de fichajes, sino también en derechos televisivos, y es que se confirma que DAZN España mantendrá los derechos en exclusividad del motociclismo hasta mínimo 2027, renueva por 5 años más. Por lo tanto, para ver las motos en España tendremos que seguir apostando por la plataforma de contenido deportivo en streaming, salvo aquellas carreras que por ley deberán darse en abierto. Regresando a lo que nos incumbe ahora, toca hablar de horarios. Los horarios del Gran Premio de Australia, unos horarios un tanto atípicos, y es que más que madrugar, digamos que tendremos que trasnochar para ver toda la acción que sucede en el Campeonato del Mundo de Motociclismo en el circuito de Phillip Island. Y es que el viernes tendremos los primeros libres que darán comienzo justamente a las 12 de la noche del jueves, o lo que es lo mismo, la primera hora del viernes. Dará pistoletazo de salida en Moto 3, cerrando Moto 2 a las 3 menos 25 de la mañana. Libres 2 por su parte arrancarán a las 4 y cuarto y cerrarán a las 7 menos 10. El sábado libres 3, mismo horario que los libres 2, de 12 de la noche a 3 menos 25. Y eso sí, las clasificaciones ya son un poco más tarde. Moto 3 tendrá su Q1 a las 4 menos 25. Posteriormente, una vez terminada la clasificación de Moto 3, tendremos los libres 4 de MotoGP a las 4 y media de la madrugada, con la clasificación de la categoría reina a las 5 y 10, cerrando Moto 2 a las 6 y 10. Y para las carreras tocará quedarse despierto toda la noche del sábado al domingo, y es que si queremos ver toda la acción motociclística que tendrá lugar en Phillip Island, tendremos que empezar con los warm-up, que arrancarán a las 12 de la noche y cerrarán a la 1 de la mañana. Seguirá la carrera de Moto 3 a las 2 de la madrugada, Moto 2 3 y 20, y por último MotoGP disputará su cita a las 5 de la mañana.
tocará hacer vida nocturna este fin de semana si queremos disfrutar en vivo y en directo de toda la acción que tenga lugar en Phillip Island. O sobre todo especial atención en esa carrera de Moto 3 que puede dar ya por cerrado un título mundial. Como siempre la semana que viene lo analizaremos todo. Hasta entonces, a seguir dando gas.